Cuando la ciudad estaba en riesgo de incendiarse, este perro policía K9 arriesgó todo para salvarla. Una serie de ataques incendiarios mortales sacuden la ciudad, dejando tras de sí nada más que destrucción y terror. Derek, un bombero experimentado, se une a su leal K9, Roxy, para descubrir la identidad de un vengativo pirómano. A medida que el objetivo del fuego se vuelve más personal, los agudos instintos de Roxy descubren verdades impactantes dentro del mismo departamento de bomberos. Con cada pista que apunta más cerca de una confrontación devastadora, Roxy se enfrenta a una elección mortal: detener al pirómano o salvar a las personas atrapadas en las llamas. El tiempo se acaba y lo que está en juego nunca ha sido tan alto. El sonido estridente del teléfono resonó en el pequeño apartamento de Derek, su urgencia cortando la tranquilidad. Alcanzó el receptor, apenas despierto, pero inmediatamente alerta cuando reconoció la voz en el otro extremo. Era el capitán Hayes, su jefe en el departamento de bomberos. Derek, tenemos otro. Igual que los demás, tú y Roxy tienen que ir allí, ahora, dijo Hayes, su tono agudo y directo. Se está extendiendo rápido. Prepárense para cualquier cosa. Derek se frotó los ojos, tratando de sacudirse los últimos rastros de sueño. No necesitaba hacer preguntas. El patrón ya se había establecido. Una serie implacable de incendios había estado golpeando la ciudad durante semanas. Cada incendio estaba bien planeado, dejando nada más que edificios carbonizados y confusión a su paso. Nadie había podido descifrar el motivo, pero estaba claro que alguien estaba apuntando a los proyectos más críticos de la ciudad. Echó un vistazo a Roxy, su leal compañera K9, durmiendo en su cama en la esquina. Ya estaba despierta, sintiendo el cambio en el aire. Sus ojos se encontraron con los de él, y con un movimiento rápido, saltó a su lado. Derek agarró su equipo, y sin una palabra, los dos salieron por la puerta. La escena del incendio era caótica, las llamas lamían el cielo nocturno, proyectando un brillo naranja sobre el área. Los bomberos estaban por todas partes, rociando el edificio en llamas con agua, pero el daño ya estaba hecho. Derek escaneó la escena, su mente trabajando a toda velocidad, buscando algo inusual. «Por aquí», gritó una voz desde los escombros. Era el teniente Morrison, uno de los colegas de confianza de Derek. Estaba parado cerca de la base del edificio, señalando algo en el suelo. Derek se acercó, sus botas crujiendo contra la tierra quemada. Morrison se arrodilló, y Derek siguió su mirada. El suelo estaba cubierto de hollín y ceniza, pero había algo extraño en una sección de él. Una huella. Era grande, clara en la forma en que estaba presionada sobre la superficie ennegrecida, pero no se parecía a ninguna huella de zapato normal. Esta era distinta, casi como la huella de una bota especializada, no el tipo de calzado que esperarías en una escena de incendio típica. Derek se inclinó más cerca, examinándola cuidadosamente. «Parece que alguien estaba tratando de cubrir sus huellas», murmuró apartando un poco de ceniza. «Pero se perdieron esto». Roxy olfateó el suelo, su agudo hocico temblando mientras escaneaba la huella. Su cola permaneció inmóvil, y dejó escapar un suave gruñido, un sonido de advertencia. «Roxy está en algo», dijo Derek, su voz baja pero urgente. Miró a Morrison. «Voy a necesitar una muestra de esta ceniza para analizarla». «Algo anda mal». Morrison asintió y rápidamente se puso en la radio, pidiendo un equipo forense. Mientras tanto, Derek se agachó junto a Roxy, quien ahora estaba olfateando el aire con determinación. Podía decir que había detectado algo importante. «Roxy, encuéntralo», ordenó Derek. Las orejas del perro se erizaron cuando comenzó a guiarlo más adentro de los escombros, serpenteando entre paredes quemadas y vigas derrumbadas. Derek lo siguió de cerca, su mente acelerada. Había visto innumerables incendios antes, pero este se sentía diferente. La precisión de la quemadura, el momento, la falta de que se dejara nada al azar, era demasiado metódico. Esto no era solo un incendio provocado por el simple hecho de destruir. Quienquiera que estuviera detrás de esto estaba señalando algo. Roxy se detuvo cerca de la esquina del edificio donde había caído una pila de ladrillos rotos. Volvió a olfatear el aire y comenzó a golpear el suelo con la pata. Derek se agachó a su lado, escaneando el área. Debajo de los escombros vio un destello de algo brillante. Sus dedos apartaron la tierra, revelando un pequeño vial de vidrio. No era grande, tal vez del tamaño de un bolígrafo, pero era inconfundible.
Acelerante, murmuró Derek en voz baja, reconociendo el leve olor químico que se adhería al vial. Este no era un simple incendio, estaba planeado, era intencional, y alguien se había asegurado de que ardiera caliente y rápido. Derek se guardó el vial en el bolsillo, su mente ya reconstruyendo las pistas. Incendios que comenzaron en una parte de la ciudad, luego en otra. Un tipo específico de calzado, cuidadosamente elegido. Y ahora, acelerante. Quienquiera que estuviera detrás de esto era cuidadoso, preciso. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿Crees que esto está conectado con los otros incendios?, preguntó Morrison, caminando detrás de él. Derek no respondió de inmediato. Se puso de pie, su mirada escaneando los restos humeantes del edificio. Sus instintos le decían que esto no era aleatorio. Esto era algo más grande. Todavía no lo sé, dijo Derek finalmente, su voz firme. Pero tengo la sensación de que es más que una simple serie de incendios. Alguien está apuntando a algo. ¿Alguna idea de qué? Derek negó con la cabeza. Todavía no, pero lo vamos a averiguar. Se volvió hacia Roxy, que todavía estaba alerta, con la nariz levantada mientras olfateaba el aire. Estaba tan alerta como siempre, y Derek sabía que apenas estaba comenzando. Encontremos algunas respuestas. Mientras los equipos de bomberos comenzaban a retirarse y el área comenzaba a despejarse, Derek y Roxy se quedaron atrás, continuando su investigación. El incendio solo había dejado ruinas, pero el enfoque de Derek nunca vaciló. No iba a detenerse hasta que entendiera quién estaba detrás de estos ataques, y por qué. Al día siguiente, Derek se encontró en una reunión en la estación central de bomberos de la ciudad. La sala estaba llena de personas clave, el jefe de bomberos, los investigadores y otros miembros del grupo de trabajo. ¿Estás diciendo que estos incendios están relacionados?, preguntó el jefe Owens, inclinándose hacia adelante en su silla. Derek asintió. No es solo aleatorio. Quienquiera que esté iniciando estos incendios está apuntando a algo, y no es solo por la emoción. El patrón es demasiado preciso. Expuso los detalles, como cada incendio parecía seguir una secuencia específica, cada ubicación vinculada a un importante proyecto de la ciudad, un nuevo complejo deportivo, una expansión planificada del centro de la ciudad, un centro tecnológico en construcción. Estos no son objetivos aleatorios. Quienquiera que esté detrás de esto está enviando un mensaje, y está dirigido a algo más grande que solo daños a la propiedad. La sala se quedó en silencio mientras los demás intercambiaban miradas. Derek podía sentir el peso de su preocupación. Esto no era solo un incendio provocado, era personal, y quienquiera que estuviera iniciando los incendios claramente estaba tratando de sabotear algo importante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó el investigador Daniels, hablando por primera vez. Tenemos el acelerante y la huella. Eso es algo, pero todavía no tenemos un nombre, una cara. Derek se puso de pie y caminó hacia la pizarra donde estaban marcadas las ubicaciones de los incendios. Necesitamos averiguar qué tienen en común estos proyectos. ¿Por qué alguien los atacaría? Mientras estudiaba el mapa, Roxy se quedó a su lado, con la nariz aún alerta, como si supiera más de lo que sabían ellos. Rastrearemos las pistas desde aquí, dijo Derek, y creo que encontraremos nuestra respuesta. Pero en el fondo, sabía una cosa con certeza. Esto no era solo una serie de incendios. Era un ataque cuidadosamente orquestado, y quienquiera que estuviera detrás de él estaba preparado para llegar a cualquier extremo para señalar su punto. Derek y Roxy apenas estaban comenzando, y el camino por delante estaría lleno de sorpresas. Cuando la reunión terminó, Derek se quedó junto al mapa, con los ojos escaneando las ubicaciones de los incendios nuevamente. Sabía que el patrón no era aleatorio. Cada sitio tenía algo en común. Cada incendio estaba dirigido a un edificio vinculado a un importante proyecto de desarrollo en la ciudad. ¿Pero qué significaba eso? ¿Por qué estos edificios específicos? Roxy empujó su pierna, su suave ladrido sacándolo de sus pensamientos. La perra ya estaba lista para irse. Derek le dio una rápida palmadita en la cabeza antes de agarrar su chaqueta y dirigirse a la puerta. «Vamos a trabajar, chica». Subieron a la camioneta, y la cola de Roxy se agitó cuando el motor rugió. Derek condujo por las calles nocturnas, su mente ya trazando su próximo movimiento. Tenía una corazonada, y no podía deshacerse de ella. Tenía que haber algo más en esto, algo que aún no habían encontrado. El olor a acelerantes los condujo a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad.
El edificio estaba oscuro y abandonado, una reliquia del pasado de la ciudad, escondido detrás de un laberinto de callejones y maleza. Derek estacionó la camioneta a unos cientos de metros de distancia y Roxy saltó con las orejas levantadas. Esto es, Roxy. Veamos qué podemos encontrar. Derek abrió el camino, su linterna cortando la densa oscuridad del almacén. Podía sentir la tensión en el aire, el leve olor a gasolina aún persistía. A medida que se acercaba, Roxy comenzó a ladrar, su nariz trabajando horas extras mientras olfateaba el suelo. El almacén estaba inquietantemente silencioso, sin señales de vida. La linterna de Derek parpadeó sobre pilas de cajas viejas y maquinaria oxidada, proyectando largas sombras en las paredes. No se sentía bien. Cada parte de su instinto le decía que algo estaba esperando en las sombras. De repente, escucharon un sonido, un suave ruido de raspado que provenía de la esquina más alejada del almacén. Derek le indicó a Roxy que se mantuviera cerca, su mano apretando la linterna mientras se acercaba cautelosamente al ruido. A medida que se acercaban, una figura emergió de la oscuridad, un hombre, alto y demacrado, de pie junto a una pila de cajas. Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro estaba pálido, casi demasiado pálido. «Sé lo que están buscando», dijo el hombre, su voz un susurro ronco. «Y puedo ayudarlos, pero tienen que escuchar». Derek dio un paso adelante, sus instintos activándose. «¿Quién eres tú?». El hombre no respondió. En cambio, se movió rápidamente, sus ojos mirando nerviosamente. «También he estado siguiendo el fuego, el patrón. Sé lo que está sucediendo aquí». «Pero no entienden, están demasiado cerca. Todo está conectado». Antes de que Derek pudiera preguntar algo más, el hombre de repente se derrumbó en el suelo, la sangre se extendió por el concreto en un charco. Derek corrió hacia él, pero era demasiado tarde. El hombre ya estaba muerto. Roxy gruñó en voz baja en su garganta, su cuerpo tenso mientras observaba la escena desarrollarse. La mente de Derek corrió mientras estaba parado sobre el cuerpo, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder. Estaba claro que el hombre había sabido algo grande, pero ahora se había ido, y la única pista que dejó atrás fue su advertencia críptica. «Quédate conmigo, chica», murmuró Derek, volviéndose hacia las cajas. Escaneó el área en busca de otras señales de vida, pero el almacén permaneció en silencio. Después de unos minutos, Derek se puso de pie y agarró su teléfono. Envió la ubicación a las autoridades y pidió refuerzos. El cuerpo tendría que ser investigado, pero Derek no podía deshacerse de la sensación de que la muerte del hombre no fue un accidente. El pirómano estaba más cerca de lo que pensaban y necesitaban respuestas rápido. De vuelta en la estación, Derek se sentó con sus pensamientos mientras Roxy yacía a sus pies con la cabeza apoyada en el suelo. No podía sacar la advertencia del hombre de su mente. Había algo importante en lo que había dicho, algo que Derek no había entendido completamente. Repasó los detalles en su cabeza, sus palabras, su miedo y la sangre en el suelo. Todo apuntaba a una cosa: el pirómano se escondía a plena vista. Entonces lo golpeó. ¿Qué pasaría si alguien dentro del departamento de bomberos estuviera involucrado? El pensamiento hizo que su estómago se tensara. Los incendios habían sido demasiado precisos, la información sobre los edificios demasiado específica. Si alguien dentro del departamento estaba alimentando con detalles al pirómano, explicaría todo. Derek no perdió el tiempo. Llamó al capitán Ethan Cole, un oficial de confianza que había estado en el departamento durante años. Ethan siempre había sido confiable, pero ahora Derek no estaba seguro de en quién confiar. «Ethan, tenemos que hablar», dijo Derek al llamar a su colega. Podía escuchar la sorpresa en la voz de Ethan. «¿Qué está pasando?», Derek dudó, sabiendo el riesgo de acusar a alguien sin pruebas. Pero tenía que seguir sus instintos. «Creo que hay algo que necesitas saber. Reúnete conmigo en la estación». Ethan aceptó y en una hora estaba sentado frente a Derek, su rostro serio pero tranquilo. «Tienes que detener esta investigación, Derek», dijo Ethan sin rodeos, sus ojos encontrándose con los de Derek. «No es seguro». Derek entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes sobre los incendios?». Ethan se movió incómodo en su asiento. «Te dije que te mantuvieras alejado de esto. Te estás acercando demasiado». Antes de que Derek pudiera responder, Roxy saltó de su lugar, su nariz de repente en alerta. Se movió hacia Ethan, olfateando el aire a su alrededor. Derek observó, sus ojos entrecerrándose.
La forma en que Roxy estaba reaccionando era más que solo curiosidad. Había algo en las botas de Ethan. «Roxy, detente», ordenó Derek, pero era demasiado tarde. La perra ya había olfateado el camino hacia las botas de Ethan y ahora estaba gruñendo, un sonido bajo de advertencia que tensó el aire a su alrededor. Derek se inclinó, sus ojos siguiendo cada movimiento de Roxy. El olor a productos químicos acelerantes era inconfundible. Roxy había captado el olor, el mismo que habían encontrado en el almacén. El rostro de Ethan palideció. «Esto es una locura. No puedes hacer esto, Derek». Sin decir una palabra, Derek se puso de pie y caminó hacia su escritorio, sacando los archivos del almacén. Mientras extendía los papeles sobre la mesa, sus ojos escanearon en busca de algo que pudiera vincular a Ethan con los incendios. Su mente corrió, pero sabía que esto ya no era solo una coincidencia. Tenía que haber una conexión, algo que le diera sentido a todo. Antes de que Derek pudiera decir algo más, su teléfono volvió a sonar. Lo levantó, su pulso acelerándose mientras escuchaba. Otro incendio había sido provocado. Derek y Roxy corrieron por las calles de la ciudad, las sirenas aullando en la distancia. Llegaron demasiado tarde para evitar el daño, el edificio ya estaba envuelto en llamas. Mientras Derek estaba afuera, observando el fuego consumir otra parte de la ciudad, sintió el peso de la situación presionándolo. Derek se quedó allí, observando cómo el fuego rugía. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto, y la conexión entre el pirómano y alguien dentro del departamento de bomberos era innegable. Roxy, siempre la compañera leal, permaneció cerca a su lado, su presencia una constante reconfortante en el caos. Pero Derek podía sentir cómo las paredes se cerraban sobre él. La investigación había tomado un giro oscuro. Lo que había comenzado como una serie de incendios aparentemente no relacionados se había convertido en algo mucho peor, algo profundamente personal. La revelación de que Ethan Cole podría estar involucrado fue un shock, pero ahora estaba claro que había capas más profundas en la situación. Los incendios no se trataban solo de destrucción, se trataban de poder, control y venganza. Los susurros entre sus colegas estaban comenzando a hacerse más fuertes. Las personas que una vez habían estado abiertas a ayudar a Derek ahora evitaban sus preguntas, lanzando miradas nerviosas en su dirección. El capitán Hayes había comenzado a retroceder, e incluso Morrison parecía menos dispuesto a hablar abiertamente. Cuanto más presionaba Derek, más a la defensiva se volvían sus compañeros de trabajo, como si estuvieran ocultando algo. ¿Pero qué? Las orejas de Roxy se levantaron de repente, su cabeza girando hacia el oficial Richards, que acababa de entrar en la estación. Derek la observó, notando su postura tensa. No solo estaba alerta, estaba al límite. «¿Qué pasa, chica?», murmuró Derek, agachándose junto a Roxy, que ahora estaba gruñendo en voz baja en su garganta. Los ojos de la perra nunca abandonaron a Richards, quien, según el conocimiento de Derek, no había estado involucrado en la investigación. Pero ahora la reacción de Roxy decía mucho. Derek se levantó lentamente, su mente reconstruyendo el rompecabezas. Richard siempre había sido callado, un poco solitario, pero Derek nunca pensó mucho en eso. Ahora no podía evitar preguntarse si Roxy había detectado algo que sus instintos humanos habían pasado por alto. ¿Podría Richard ser otra pieza del rompecabezas? ¿Otro oficial comprometido? A medida que avanzaba el día, la creciente sospecha de Derek pesaba mucho sobre él. Ya no era solo Richards, era todo el departamento. Cada pista que intentaba seguir parecía girar sobre sí misma, sin llevarlo a ninguna parte. Cada vez que profundizaba, las paredes parecían cerrarse aún más. Estaba solo en esto, completamente solo. Nadie estaba dispuesto a ayudar, nadie estaba dispuesto a escuchar. La tensión era sofocante. Sus colegas estaban cerrando filas, y la sensación de aislamiento de Derek solo se profundizó. Pero ya no solo le preocupaba el departamento. Sus pensamientos seguían derivando hacia su familia, las personas más cercanas a él. Los que siempre habían estado allí. ¿Qué pasaría si el pirómano hubiera comenzado a atacarlos? Fue una noche, cuando regresaba a casa desde la estación, que sus temores se hicieron realidad. Su teléfono sonó, y la voz al otro lado hizo que su sangre se helara. «Derek, tienes que ir a la casa de tu familia. Ahora», dijo la voz, frenética. Era su hermano, Matt. El corazón de Derek cayó en su estómago. «¿Qué pasó?» «Hay un incendio», dijo Matt, su voz temblando. «Mamá y papá están adentro. Necesitas venir aquí, Derek».
La cabeza de Derek giró, sus pensamientos nublados por el pánico. Sabía que era el pirómano, tenía que serlo. Los ataques ahora se habían intensificado a algo mucho más personal. Matt, mantente fuera de la casa. ¿Me oyes?, gritó Derek al teléfono. Quédate afuera, llegaré en 5 minutos. Pisó el acelerador a fondo y no miró hacia atrás. Las sirenas gritaban en la noche, pero incluso su gemido no podía ahogar el nudo creciente en el pecho de Derek. Su familia, su madre, su padre, las personas a las que había jurado proteger, estaban en riesgo. Y todo fue por culpa del pirómano, la misma persona que había causado tanta destrucción en la ciudad. Derek podía sentir el peso de su seguridad presionando sus hombros. Cuando llegó, las llamas lamían los lados de la casa. El humo salía a borbotones de las ventanas, oscuro y denso. Derek se apresuró a entrar, luchando contra el calor y el humo sofocante. Se abrió paso entre la neblina, llamando a sus padres. Su hermano Matt estaba afuera, temblando, incapaz de volver a entrar. «Están adentro», gritó Matt, pero Derek ya no podía oírlo, su atención estaba totalmente en atravesar la casa. Mientras Derek registraba la casa, recordó algo: un incendio hace años que había arrasado su antiguo vecindario. El incendio que había matado a su padre. Derek no había podido juntar todas las piezas en ese entonces, pero ahora, con los eventos recientes, todo encajó en su lugar. El patrón, los edificios específicos, la precisión del pirómano, reflejaba los mismos patrones del incendio que se había cobrado la vida de su padre. En medio de su búsqueda, Derek encontró una foto de su padre, tomada hace años. Pero había algo extraño en ello. Su padre estaba de pie junto a nada menos que Ethan Cole. Derek sintió que su corazón se hundía mientras miraba la foto. Ethan, el mismo hombre que había estado actuando tan a la defensiva. El mismo hombre que había tratado de quitarle la pista a Derek. No era solo una coincidencia. Ethan había estado involucrado en ambos incendios hace años, y ahora tenía que serlo. «Roxy, encuéntralo», susurró Derek, su voz tensa por la urgencia. Roxy ya estaba en movimiento, su agudo hocico trabajando rápidamente. Se movió a la otra habitación y Derek la siguió. No pasó mucho tiempo antes de que Roxy se detuviera frente a la oficina de Ethan, olfateando el marco de la puerta. Derek abrió la puerta y Roxy inmediatamente saltó sobre el escritorio de Ethan, golpeando un cajón con la pata. Dentro del cajón, Derek encontró lo que estaba buscando: documentos, fotos y planos de proyectos de la ciudad. Y allí, en la esquina del archivo, una fotografía del incendio que había matado a su padre. Todo estaba conectado. De repente, la puerta de la oficina se abrió con un crujido, y Derek se giró. Ethan estaba allí, su rostro retorcido por la ira. «Deberías haberte mantenido alejado de esto, Derek», escupió Ethan, su voz baja y peligrosa. «Nunca deberías haber cavado tan profundo». Derek se mantuvo firme. «¿Por qué, Ethan?» «Porque todo esto». La expresión de Ethan se oscureció, y por un momento Derek pensó que podría simplemente alejarse de la confrontación. Pero entonces Ethan dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con años de odio. «Es venganza», dijo Ethan fríamente. «Por mi familia, por los errores de tu padre, la ciudad me debe. Y ahora me voy a asegurar de que paguen. Nunca me detendrás». Antes de que Derek pudiera responder, la habitación explotó en llamas. El fuego se había extendido más rápido de lo que esperaban, y ahora Derek tenía que tomar una decisión: capturar a Ethan o salvar a las personas que aún estaban atrapadas dentro. Roxy se abalanzó sobre Ethan, y los dos lucharon entre el humo y las llamas, moviéndose hacia la salida. Pero cuando llegaron a la puerta, Derek vaciló. Podía oír a gente gritando desde las otras habitaciones, pidiendo ayuda a gritos. Había vidas en juego, y Derek no tuvo más remedio que actuar. Con un último empujón, Derek inmovilizó a Ethan en el suelo, el rugido del fuego rodeándolos. El peso de la decisión lo presionó. Podía llevar a Ethan ante la justicia, pero ¿a qué precio? Cuando llegó el departamento de bomberos, Derek y Roxy habían tomado su decisión. Ethan fue arrestado, su plan frustrado, pero el precio emocional para Derek apenas estaba comenzando. La investigación había terminado, los incendios finalmente se habían extinguido, pero las cicatrices que dejaron tardarían más en sanar. Mientras observaba a Roxy, que yacía tranquilamente a su lado, Derek supo que el vínculo entre ellos permanecería intacto. El caso estaba cerrado, pero el daño, la pérdida, el costo personal, era algo que Derek llevaría consigo por el resto de su vida.